Se trata de planificación, se trata de visión, se trata de encontrar objetivos definidos dentro de la estructura del fútbol de nuestro país. Y es algo que no hemos tenido ni visión, ni planificación, ni objetivos establecidos en el fútbol de Costa Rica durante los últimos años cuando se trata del fútbol menor. Y entonces uno se pregunta tantas cosas que hay alrededor de esto, porque entonces cuánta responsabilidad pasa por la dirigencia, cuánta responsabilidad pasa por los entrenadores, cuánta responsabilidad pasa hasta por los mismos futbolistas. Porque les voy a contar algunos datos que son pero muy relevantes y que son datos que desnudan a la actualidad del fútbol de nuestro país. Costa Rica quedó fuera de la Copa del Mundo de Chile 2025, otra vez quedamos fuera de un mundial menor. Y resulta que de los últimos 7 mundiales de categoría sub-20, Costa Rica solamente fue a 1. Y fue a 1 porque resulta que el Mundial del Corea del Sur del año 2017, cuando Costa Rica clasificó a la Copa del Mundo, la fase final del Mundial, del premundial, se hizo aquí en Costa Rica. Y Costa Rica clasificó sin ganar un solo partido. En aquella selección mediocre, en aquella selección que realmente daba lástima, que dirigía Marcelo Hugo Herrera y que clasificó a la Copa del Mundo sin ganar un solo partido en la eliminatoria que se hizo aquí en el país, porque perdimos contra Honduras y porque empatamos en el último minuto contra Panamá aquí en el Estadio Nacional y clasificamos a la Copa del Mundo. De lo contrario no hubiésemos ido al Mundial. Entonces, esa ha sido la única de las últimas 7 clasificaciones que hemos tenido a la Copa del Mundo de categoría sub-20. Y yo me pregunto, resulta que entre 1995 y el 2011 se jugaron 9 mundiales sub-20 y Costa Rica fue a 7 de ellos. Fue al de Qatar en 1995, fue al de Malasia en 1997, aquí con Carlitos Castro, que estaba haciendo un chiquillo en aquel momento que la estaba reventando. Fuimos al de Nigeria en 1999, al de Argentina en el 2001, al de Egipto en el 2009, al de Colombia en el 2011 y habíamos ido al de Canadá en el 2007. Solamente hubo 2 mundiales donde no habíamos ido. Y se pregunta también, dentro de todo este argumento de razonamientos del por qué no vamos a las Copas del Mundo, ¿qué pasó en el camino? ¿Por qué hace 20 años íbamos a los mundiales y no había Proyecto Gol como ahora? Y no había un hotel en el Proyecto Gol, y no habían canchas de entrenamiento. Y resulta que Carlos Castro, que Alonso Solís, que Pablo Chinchilla, que Froilán Ledesma, que Dani Fonseca, que Gilberto Martínez, que Pollo Brenes, que Winston Parks, que Eric Scott, que Cristian Montero, que Pablo Salazar, que todas esas grandes figuras del fútbol de nuestro país se entrenaban en la cancha anexa del Estadio Nacional. Se entrenaban en una cancha que a veces ni siquiera tenía zacate, comiendo empanadas de la tica al final de los partidos, sin tener los recursos de alimentación que hoy hay en la Federación Costarricense de Fútbol, sin tener el Proyecto Gol que hoy hay en la Federación Costarricense de Fútbol. Entonces uno se pregunta, ¿qué tanta responsabilidad pasa por la dirigencia o por los entrenadores o por la toma de decisión de quienes han llegado a dirigir el fútbol menor de nuestro país? ¿Qué se hicieron entrenadores como Ronald González, que nos llevó a 2 Copas del Mundo, a las 2 mejores ediciones de los mundiales que hemos ido? Don Carlos Watson, que fue el que hizo realmente toda la estructura de ligas menores en nuestro país, junto a una gran cantidad de dirigentes que en aquel momento apoyaban el fútbol menor de nuestro país y que tenían una base establecida. ¿Por qué equivocamos el camino? ¿Por qué equivocamos la receta? Si teníamos claros que Ronald González, que hoy día técnicos como Roberto Castro, como Exxon Soto, como Luis Roberto Cibaja, como Manuel Gerardo Ureña, como Juan Carlos Agüero, como Paulo Wanchope, como Carlos Watson, como Crisanto Ulate, como Enrique Vázquez pueden dirigir selecciones menores? ¿Por qué equivocamos el camino de darle las selecciones menores de nuestro país a entrenadores extranjeros que no conocen el medio? Que estoy seguro que usted les pregunta a los entrenadores extranjeros de nuestro país, a Claudio Vivas, usted le pregunta dónde queda Opala y no sabe dónde queda Opala. Usted le pregunta al técnico Cristian Vela, que nos viene a dejar eliminados en la Copa del Mundo, más allá de que sea cuñado o no sea cuñado de Claudio Vivas, lo cual está muy mal visto, dicho sea de paso, eso está muy mal visto. Pero más allá de eso, ¿ustedes creen que Cristian Vela fue y visitó Limón
y fue visitó Puerto Viejo y fue visitó las zonas más estructuradas donde Carlos Watson iba y sacaba jugadores, donde Manuel Gerardo Ureña iba y sacaba jugadores, donde Giovanni Alfaro iba y sacaba jugadores. No lo hace porque no lo conoce. Entonces, ¿en qué momento equivocamos el camino? Eso es responsabilidad de los dirigentes, eso es responsabilidad del antiguo comité ejecutivo que fue nefasto, de Rodolfo Villalobos y compañía, pero eso también es decisión suya, don Osael Maroto, porque usted fue el que sostuvo a estos entrenadores que no nos han dejado absolutamente nada en el fútbol menor. Otra vez quedamos fuera, otra vez a ver un mundial por televisión y otra vez ver como Panamá nos restriega en la cara que clasificaron a un mundial. Y como Cuba, sí, Cuba clasificó a la Copa del Mundo, así como República Dominicana fue a los Juegos Olímpicos y nosotros no. Esa es la realidad de nuestro fútbol y ese es el mal momento en el que estamos. Es momento de un cambio, es momento de llamar a Ronald González y decirle a Ronald González, venga, encárguese de las selecciones menores de nuestro país y conforme una estructura de liga menor en el fútbol de nuestro país, porque usted ha sido el técnico más exitoso que hemos tenido en el fútbol menor de nuestro país. Pero la mezquindad de nuestros dirigentes muchas veces llevan a que vengan técnicos de afuera que no aportan absolutamente nada y que se van, como se va a ir el señor Vela, dejándonos sin una estructura de fútbol de menor en nuestro país hacia futuro.